continuidad de Ligando Cabos, vamos a presentar la visita del día de hoy, polémico, extrovertido, pero no tiene espacio donde desarrollar su pensamiento. Por eso, como obtuvo una buena elección, y eso significa que hay gente que apoya el pensamiento, hoy vamos a presentarlo a Alejandro Biondini. ¿Qué tal, Ale? Muy bien, la verdad que muy contento de estar acá en el programa. Y bueno, te agradezco a vos y a todo el canal por esta posibilidad de, en fin, de transmitir por lo que uno cree y lo que está luchando. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. ¿Qué es lo que tenés que le da tanto miedo al modelo? Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos. Yo pienso que si bien, digamos, en todos los últimos años, evidentemente se ha desarrollado, yo diría, una acción bastante personalizada, ¿no? Por no decir Sí. una satanización, en fin, de quien esto habla. Yo creo que el problema es más profundo, Oscar. A mí me parece que hay determinados poderes internacionales que tienen destinado o destinada a la Argentina, una nación bicontinental y que en su parte americana es grande como toda Europa, la proyección sobre la Antártida, nuestro continente antártico, la proyección sobre los 3 océanos, la tienen destinada para el día de mañana, como ya advirtiera en su momento el general Perón, repartirla o despedazarla, te agradezco, en varios pedazos. Para lo cual, en la historia nacional, el surgimiento de las distintas etapas del movimiento nacional, el patriotismo, el nacionalismo, es exactamente lo contrario de lo que quieren esos poderes. Entonces yo pienso, para personalizarlos, si se quiere en estos tiempos, que el problema que pueden tener algunos de estos sectores con Biondini no es por lo que ellos dicen que uno es y que no es, no es por lo que ellos dicen que uno dice y no dice, sino por nuestra condición de nacionalistas. Es decir, yo creo que el nacionalismo es el gran enemigo de todos esos poderes, y a los que nos han tocado en la historia de lucha ser de alguna manera uno de los referentes de esa lucha, bueno, se nos declara como enemigos. Es decir, yo creo que esos poderes, lo que el general Perón llamaba la sinarquía, es exactamente lo contrario de lo que quiere. Por eso combaten al nacionalismo en todas sus formas. Por eso vos vas a ver, por eso el doble agradecimiento para la emisora, para el canal, para abrir este espacio tan patriótico, que los grandes medios llevan a los personajes de siempre, a los políticos de siempre, a los candidatos del sistema, y siempre el nacionalismo lo tienen o para hacer mala noticia, o para hacer noticia escandalosa, o para ver cuándo lo pueden proscribir o prohibir en cualquier circunstancia. Bueno, de alguna manera, como dicen en el campo, desde el punto de vista, en fin, de la persecución política y de mi relación con los medios, a mí siempre me tocó bailar con la más fea. Ha habido un ensañamiento particular, pero reitero, entiendo que no es un tema, porque ellos se manejan con el lenguaje de la mafia, en realidad no es un tema personal, es un tema ideológico, es un tema político. Ellos saben que si el nacionalismo resurge en la Argentina, como fue en los tiempos de Rosas, como fue en los tiempos de Perón, aún durante el primer gobierno fundamentalmente de Hipólito Yrigoyen, bueno, todo el negociado, toda la entrega del país se les termina. Claro. Me parece que por ahí pasa la cuestión. Simplemente con la implementación de la Constitución del 49 se le termina. Exactamente. Ellos hablan mucho de la Constitución, digamos. Que fue derogada por un gobierno de facto. Exactamente, pero para ellos esa es una Constitución ilegal y no la que reimplantó el gobierno de facto. O sea, si se aplicara no más los principios de la Constitución, porque en definitiva, ¿qué es lo que nosotros queremos? Los patriotas, los nacionalistas, el imperio de la ley. Claro. O sea, no queremos otra cosa más que el imperio de la ley, que es la escuela incluso que nos dejó don Juan Manuel de Rosas, la restauración de las leyes. Y los que viven violando la ley, es decir, ellos crean leyes. Para poder violar. Y cuando los beneficia a ellos, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, cuando se produce la circunstancia, digamos, de la votación democrática, ellos, a través de las mismas leyes que han creado, dicen,
No, estos pueden participar y esto no nos gusta que participen. O sea, en definitiva, no creen en la democracia y le tienen miedo a la voluntad popular. Te voy a hacer una pregunta, me voy a fundamentar una pregunta para que no tergiversar la idea, pero para ir de lo menor a lo mayor. Vamos a ir a lo mayor. Te acusan de nazi. Ya vamos a explicarlo eso. Muy rico. A mí me acusaron de facho. Orgullosamente facho estoy. La pregunta es, los nazis mataron 6 millones de judíos. Eso está mal. Uno no lo justifica. Pero, ¿cuántos argentinos mataron los nazis? Que yo sepa, ninguno. En lo particular, yo nací 11 años después que terminó la Segunda Guerra, así que no tengo nada que ver con eso. Y no ¿Me dejas sacar cuenta? A ver. Sí, tengo 57. No me estoy sacando años. No me estoy sacando años. Y no nací en Berlín ni en Múnich. Nací en el glorioso barrio de Almagro, en Boedo y Don Bosco. Siempre he pensado y he luchado como argentino, o sea, no pretendemos traer nada afuera. Pero lo que pasa es que es una muletilla, es una obsesión, porque vos fíjate, así como a los nacionalistas, a los que luchamos por un ideal verdaderamente nacional, cuando no les gusta lo que planteamos, somos nazis, fachos y demás epítetos, aún se ha dado el fenómeno, incluso en el campo de la izquierda, de una izquierda que, por ejemplo, en los últimos años ha cuestionado la vigencia o la violación, mejor dicho, de los derechos humanos en el denominado Estado de Israel, o que ha marchado en defensa de los intereses palestinos. Vos fíjate que se da la contradicción de que a gente que uno sabe que tiene una afiliación, por ejemplo, claramente comunista o trotskista, tiene espacio. Como el caso de Lía o como el caso de Esteche, no, que ellos también les terminan llamando nazis. Claro. O sea que, en definitiva, todo aquel que se opone a determinados planteamientos del sistema, según esta gente pasa a ser nazi. Ahora, si todo el mundo pasa a ser nazi, bueno, ha ocurrido algo que ni vos ni yo sabemos, que parece que los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra, porque en definitiva es un absurdo este planteamiento. Es decir, vos tenés fenómenos como, por ejemplo, salen, no sé, 1 millón o 2 millones de personas en los auges de los cacerolazos a la calle. Yo creo que hubo más de 5 millones de personas acá. Por ejemplo. Bueno, yo planteé una cifra, si se quiere, más conservadora, pero desde luego que me parece que esa cifra, evidentemente, a lo mejor estaría más ajustada a la realidad. ¿Qué decían desde los canales oficiales, desde 678? Ahí están los desestabilizadores, los nazis, los fachos, los golpistas. Del otro lado, cuando vos tenías los programas, por ejemplo, del Grupo Clarín, criticando al gobierno, bueno, ahí están el gobierno de Cristina, o de Lía, o haber reconocido a Palestina, o de repente pedir que se haga una investigación sobre lo que pasó en Lamia. Los del gobierno son nazis. Es decir, es absurdo, es una calificación que por lo absurdo ha perdido todo peso. Es decir, se utiliza livianamente un adjetivo, y si uno va al pasado, por eso yo digo que alguien me ha preguntado, ¿vos te afecta? Y no, porque si al argentino más grande de nuestra historia, que desde mi punto de vista fue 3 veces presidente, teniente general Perón, cuando surge el Partido Laborista en la primera campaña, ¿no? Y salvando nosotros que somos soldados de la causa nacional, todas las distancias, la campaña en ese momento de la llamada Unión Democrática, que iba desde el Partido Comunista hasta los conservadores, decía, hay que detener el nazifascismo en la Argentina. Si al propio coronel Perón de esos tiempos lo llamaban nazi, y al Partido Laborista, después Partido Peronista, le decían que eran nazi, bueno, es una calificación absurda, es como llamarle a alguien zurdo, trosco, es decir, demuestra además una profunda falta de cultura política. De desconocimiento, una profunda ignorancia. Y yo creo que en la vida se puede ser malo o se puede ser bueno, lo terrible es ser ignorante. Y esta gente, pero y muchos periodistas... Ignorante supino, porque se puede ser ignorante por no conocer. Pero pretender no conocer lo que se debería conocer, eso es ser supino. Exacto, y además hacen una militancia de la ignorancia. O, por ejemplo, hay un imbécil que es abogado, que es el doctor Cancio, que lo trato de imbécil porque si él me puede tratar de facho, yo lo puedo tratar de imbécil. Claro. Él eligió el adjetivo para tratarme, yo elijo el adjetivo para tratarlo.
Ley Pareja, el doctor Cancio, que me trató de facho, se dice peronista encima. Si no conocemos de dónde salen las 20 verdades del peronismo, la esencia doctrinal del peronismo, yo te puedo tratar de lo que quiera. Ahora, el doctor Cancio, siendo abogado, ¿desconoce de dónde surge el peronismo? Mira, yo creo que es como uno preguntarse, gracias. ¿Hasta cuántos mates podés soportar? No, lo que vos quieras, ya. No soy entrerriano, pero somos todos panza verde, ¿no? Mira, yo lo que creo que hay mucha gente que habla de peronismo sin conocer lo que es el peronismo. Por ejemplo, los que están en el gobierno ahora. Los que están en el gobierno, incluso algunos que están en la oposición y cuyos orígenes están en la UCD, por ejemplo, ¿no? ¿No te diste cuenta que desaparecieron los símbolos del peronismo en esta elección? Pero desde luego, mira, justamente con relación a ese tema que vos hablabas, si uno toma, por ejemplo, La Hora de los Pueblos, un libro cabecera del general Perón, el general Perón describe lo que es las 4 patas fundamentales de la sinarquía internacional. Y habla del liberalismo, del marxismo, de la masonería y del sionismo. Condena específicamente al sionismo. Entonces, desde el punto de vista nacional justicialista, desde el punto de vista de la doctrina nacional, desde el punto de vista de aquellos que seguimos esa línea San Martín, Rosas y Perón, incluso planteándola, como decía el general, en una nueva etapa. Cada uno luchando de su puesto de lucha, siendo fieles a la doctrina. Es decir, condenar el genocidio, condenar los campos de concentración, condenar la tortura de un Estado que ha sido calificado incluso como genocida en su momento por las Naciones Unidas. ¿Es ser nazi o ser facho? No, es simplemente describir la realidad. Claro. Es decir, es como comentábamos la otra vez con un compañero. Digo, yo no tengo nada que ver a lo mejor con ninguno de los sectores que fue. Pero, por ejemplo, cuando fue el famoso congreso en Irán, donde se habló de revisionismo histórico que había convocado el expresidente Ahmadinejad, ¿no? Creo que lo pronuncio bien. En ese congreso... Y voy a intentar corregirte. Sí, bueno, a todos nos cuesta ese apellido, sí. Bueno, pero lo que no se dice, a ver, hayan estado equivocados o no, y está cubierto por la prensa mundial, te agradezco, que participaron de ese congreso 30 rabinos ortodoxos de la confesión o de la rama hasídica del judaísmo. Entonces, ¿cómo pudieron decir que, por ejemplo, el congreso que se hizo en Irán, convocado en su momento por su expresidente actual, por el expresidente Ahmadinejad, era un congreso nazi? Lo mismo que si vos tomás los referentes hoy del revisionismo histórico a nivel internacional, Norman Finkelstein, Robert Faurisson. Bueno, es un tema del cual uno viene hablando hace años. Además, y en definitiva después ellos te publican lo que quieren. Lo bueno es que estamos lógicamente en un canal patriótico, pero vos fijate que en realidad tanto satanizaron y tanto deformaron estas cuestiones, que son cuestiones de las cuales yo incluso públicamente no hablo, creo que hace 10 años. Y ellos siguen insistiendo. O sea, por ejemplo, en el 2011, finalmente rompiendo 21 años de proscripción, logré presentarme como candidato a jefe de gobierno y hablaba de las mejoras que necesitaba la ciudad, de la plataforma, y ellos seguían insistiendo. En esta última elección, bueno, donde los compañeros de Gente en Acción me invitaron un poco a que dijera también unas palabras apoyando a los candidatos de GEA en la provincia de Buenos Aires, donde se hablaba de soberanía, de seguridad, de Malvinas, de justicia social, también toda una campaña por parte de esos sectores. Yo lo que creo, entonces, es que evidentemente el problema acá es lo que hablamos al principio, el problema es el nacionalismo. Ellos quieren destruir o silenciar o todo lo que preserve eso. Por eso las Fuerzas Armadas, por eso los sectores nacionales. Es un plan sistemático, es decir, es un plan que no se inició con el kirchnerismo. El plan de demolición de las Fuerzas Armadas comenzó en 1983.
Y el plan de decadencia empezó con los primeros grupos, incluso apoyados en ese momento por el alfonsinismo, de marihuana libre y todo eso. Todo lo que estamos viendo ahora es un proceso sistemático de entrega nacional. Alfonsín fue el primer presidente después, bueno, de la gesta heroica por un lado y por otro lado de la lamentable rendición en Malvinas, pero Alfonsín durante su gobierno decía que la causa de Malvinas o la gesta de Malvinas era un carro atmosférico. Y hoy para algunos es un prócer. Ojo, hace 10 días, 15 días le mandé una carta a Domingo Felipe Cavallo, que lo leí acá, tratándolo de traidor a la patria, porque él firma el Acuerdo de Madrid con los británicos el 15 de febrero, que lo inician el 17 de octubre, y como era una fecha peronista, pusieron como fecha el 18 de octubre, pero el Acuerdo de Madrid se inicia el 17 de octubre en Madrid entre el primer ministro británico y Domingo Felipe Cavallo y Carlos Saúl Menem. Exactamente. Entonces, ahora cuando me mandan una... Es como el Versalles nuestro, más o menos. Peor que eso. Sí. Peor que eso. Porque en Versalles por lo menos participó la justicia acá. No. Y ni siquiera entraron en el Senado para que tenga peso de tratado. Es decir, estando el doctor Menem, el presidente del Senado, no recibió el Acuerdo de Madrid. Por esa razón, nosotros no lo apoyamos en el 2011 a Eduardo Duhalde, lo buscamos para apoyar porque nos llamó a nosotros, a Alberto Rodríguez Sá, pero ahora se sale en la fórmula con Cavallo. Está todo tergiversado, es tiempo de oscuridad, y en la oscuridad más absoluta, la mínima luz ilumina. Exactamente. Entonces la idea un poquitito que ha surgido, lo expresamos ayer en el programa que hizo Juan Manuel, 8, 9 y 10, lo expresamos de esta manera. Vamos a empezar a encender, como mínimo que sea, la luz de un pucho en la oscuridad total, puede servir de iluminación. Es un poquitito la idea, por eso la idea de que vos estés acá expresando qué es el plan político de Alejandro Biondini, para que la gente lo conozca. Mira, no es un plan individual, te reitero, yo he recibido diferentes adjetivaciones o incluso cuestiones que son absolutamente falsas. Cada uno tiene una definición de sí mismo. Si yo tuviera que definirme en lo personal, yo me considero un militante al que las circunstancias de la lucha convirtieron, si se quiere, en dirigente. Pero, como dice una de las verdades, sin pretender ser más de lo que uno es, ni menos a lo mejor de lo que debe ser o de lo que las circunstancias a uno lo van llevando. Es decir, un oficial en cualquier punto, un suboficial que se olvida de que en primer lugar es soldado, dejó de cumplir su función. Entonces yo me considero un soldado del movimiento nacional. Por lo tanto, no es un proyecto personal. Nosotros venimos de alguna manera muy felices de estas últimas primarias, donde el movimiento se presenta... Que el Grupo Clarín lo sacó de... Mirá, lo del Grupo Clarín es vergonzoso como la actitud de otros medios. Es decir, cuando se presenta Gente en Acción, que es la lista que se presentó en la provincia de Buenos Aires, que fue encabezada por el arquitecto Leonardo Bariani, que es presidente, digamos, de otro de los partidos aliados o que van en este frente nuestro, que es Alternativa Social en la provincia de Buenos Aires, un hombre que en su momento fue también candidato por el Modín a intendente en la localidad de Moreno. Bueno, yo te podría decir que a excepción de TLB1, de otros pocos medios patriotas o radiales, primero hubo un gran silencio. La lista se conoció a través del spot, que no le quedó más remedio a algunos canales y radios que pasar porque era ley electoral. De las mesas callejeras, de la campaña boca a boca, y bueno, sorprendentemente, incluso para nosotros, sacamos 40.000 votos. En medio de voceros como Helblum, como Eliashev, Feynman en horario central de C5N, hablando de esas adjetivaciones, diciendo, a esta lista no hay que votarlo porque está apoyado por fulano de tal. Helblum llamando... fulano de tal era vos. Fulano de tal era yo. Cuando aparezco en el spot, Helblum tratándose de comunicar con el director nacional electoral, a ver si yo podía C5N, sí. C5N, canal oficial, oficialista si lo hay, o Radio 10, radio oficialista si lo hay. Exactamente. Bueno, en síntesis,
por supuesto que no lo lograron, porque yo ya venía, finalmente, después de 21 años, había logrado en el 2001 romper la proscripción, no tenía ninguna inhibición y mucho menos para aparecer apoyando a otros candidatos, ¿no? Como lo puede hacer el oficialismo o como lo puede hacer cualquier sector político, uno como ciudadano no tiene. ¿Por qué tiene que tener limitaciones que otros ciudadanos no la tienen? Bueno, pero no contentos con eso, vos fijate que a nuestros candidatos, reitero, fuera de estas honrosas y destacables excepciones, no los invitaron a ningún debate en ningún medio de la televisión abierto por cable, de las radios. Entonces, y sí una campaña en contra diciendo a esos no los voten porque son los malos, porque son tal cosa. O sea que los 40.000 votos que obtuvo Gente en Acción fue un voto consciente. De gente que sabía lo que votaba, no que se tropezó con una lista o dijo, a ver, no me gusta ninguno de estos y agarro la primera. ¿Qué han hecho después de la elección? Silencio. Y el colmo fue lo que vos dijiste. El diario Clarín, el día después de la elección, por supuesto que estos resultados, cualquier persona que está viendo este medio los puede consultar en el sitio oficial, www.resultados.gov.ar. El grupo Clarín publica los resultados de la elección y adultera nada menos que un documento del Ministerio del Interior borrando la línea del partido Gente en Acción y sus votos, porque seguramente a lo mejor les parecieron demasiado. Por lo menos Chiche Helblum decía en su programa de radio, dice, ¿cuántos van a sacar esto? 14 votos. Entonces, claro, 40.000 voluntades nacionalistas en medio de esa, digamos, sequía mediática, de ese silenciamiento mediático, unido a una campaña en contra, es un dato preocupante. Por eso nosotros decimos que Argentina está despertando. El general Perón tenía una frase maravillosa: los pueblos son como el agua, siempre pasan. Entonces, este es un frente de lucha, hay otros compañeros y camaradas que están generando otros frentes de lucha en otros distritos. Finalmente, como decíamos hace un rato, Oscar, yo creo que todo esto debe confluir en algún momento en un gran frente nacional o en un gran frente nacionalista. La unión hace la fuerza. Y bueno, y en el 2015 tenemos que incluso disputar desde un frente nacionalista. En los puestos de lucha que nos toque a cada uno, yo creo que las presidenciales, porque el nacionalismo está preparado para hacer gobierno. Y yo voy a tomar la palabra que dijo Mario Isi, ex intendente de José de Paz, lo conozco, que esta fue una cagada a palo. Sí. El pueblo empezó a reaccionar. Lo cagamos a palo, esa es la realidad. Y te voy a dejar, ahora vamos a hacer una pausa, te voy a dejar dos preguntas para... ¿cuál es la posición de recuperación de las Fuerzas Armadas y cuál es tu posición con respecto al aborto? ¿Cómo no? Hacemos una pausa por Tele 1, toda la verdad, primero y siempre en Ligando Cabos.